Bien, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad a la clase 3 de cálculo 3. Vamos a explicar lo que se llama la interpretación del producto punto. Ya en la primera parte habíamos definido lo que era un producto punto. Ahora vamos a explicar su interpretación geométrica. Si θ, que es este ángulo que está acá, si θ es la medida en radianes del ángulo entre los dos vectores no nulos A y B en R3, entonces el producto punto entre A y B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo θ. Esta es otra expresión para encontrar el producto punto. También nos sirve para que encontremos el ángulo. Definición: sean A y B los vectores representados por los vectores de posición OP, que es este que inicia acá y termina acá, y OQ respectivamente, que es este otro vector que arranca aquí en el origen y termina acá, respectivamente. Entonces el ángulo θ, que está acá, entre A y B, se refiere entre este vector y este vector, es el ángulo de medida positiva entre el vector OP y el vector OQ, interior al triángulo POQ. Triángulo POQ es POQ. Luego decimos que el vector A y el vector B son paralelos. Este vector A y el vector B son paralelos si el ángulo que forman es 0 grados o pi radianes, o sea 180 grados, y que el vector A y el vector B, A y B, son perpendiculares si el ángulo que forman es de 90 grados. Cuando el ángulo que forman es 90 grados, los dos vectores van a ser perpendiculares. Vamos a continuar con la siguiente interpretación. Vamos a ver ahora su interpretación geométrica. Si ustedes se observan en este gráfico, aquí vamos a hablar sobre las proyecciones y componentes. Las componentes son escalares. Si yo tengo este vector que tiene su origen en 0 y termina acá en este punto A, vamos a llamarlo vector U, y el vector que va del origen a esta parte es el vector B. Si yo proyecto una sombra desde A hasta A', esta sombra que se va a proyectar acá sobre el vector B, eso es lo que se llama la proyección del vector U sobre el vector B. Miremoslo acá. Este es el vector A y este es el vector B. La proyección vectorial de este vector A sobre el vector B es esta sombra roja que se mira acá. Esto rojo es la proyección del vector A sobre el vector B. Si yo le aplico la magnitud a este vector, estoy hablando de la componente del vector A sobre el vector B. Si le aplico la magnitud, estoy hablando de la componente del vector A sobre el vector B. Entonces, pero cuando decimos que esta es la sombra, que es un vector de A sobre B, estamos hablando de que es el vector de proyección de A sobre B. Bien, vamos ahora entonces a continuar con la siguiente teoría. Las componentes son las magnitudes de los vectores de proyección, que es lo que decía anteriormente. Lo que quiere decir que la magnitud de la proyección de A sobre B es igual a la componente del vector A lo largo de B, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Estamos diciendo la magnitud de este vector. Si yo le encuentro la magnitud de este vector, estoy encontrando la componente de este vector A sobre el vector B, para que lo manejen de esa manera. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces la magnitud de la proyección de A sobre el vector B es igual a la componente de A sobre el vector B. Este resultado es un escalar, o sea, un número real. Ahora recordemos, ya vimos esta fórmula, que la magnitud de que el vector A, producto punto, y el vector B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo θ. Si yo despejo el coseno de θ en esta fórmula, me da esta expresión que está acá. Porque si ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Me dan esta fórmula. Yo quiero despejar el coseno de θ, entonces lo que yo tengo es esto. Tengo que el vector A, producto punto, el vector B,
y aquí vamos a llamar producto punto, vector B, eso va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta. Si yo quiero despejar el coseno, entonces lo que yo voy a hacer acá, dividido por la magnitud de A, dividido por la magnitud de B, lo mismo hago acá, dividido por la magnitud de A, dividido por la magnitud de B, y cancelo este con este, cancelo este con este, y queda esto que aparece acá. Si ustedes se fijan, lo que me va a quedar es esto que está acá, que el coseno de teta es igual a esto que está acá. Entonces, fíjense ahora lo que ocurre. ¿A qué es igual el coseno de teta? Si yo no, me retrocedo un poco en la siguiente página, ¿a qué es igual el coseno de teta? Según la definición, el coseno de teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Pero esto que está en rojo es la magnitud de la proyección de A sobre B. Por eso es que si nosotros nos retrocedemos un poco, nos adelantamos un poco, aparece esta expresión, que el coseno de teta es la magnitud de la proyección de A sobre B sobre la magnitud de A, que es la hipotenusa, como vimos en la figura. Luego entonces, ¿qué es la proyección de A sobre B? Acuérdense que dijimos que la proyección de A sobre B, la magnitud, es la componente de A sobre B. Entonces aquí escribimos, en vez de la magnitud de la proyección de A sobre B, escribimos componente de A sobre B sobre la magnitud del vector A. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Ocurre entonces de que si yo despejo la componente de A sobre B en la fórmula anterior, ahora fíjense que yo quiero despejar, si yo quiero despejar la componente de A sobre B, esta magnitud de A pasa a multiplicar para acá. Pero como el coseno de teta es igual a punto B sobre la magnitud de A sobre la magnitud de B, lo que me va a quedar es que la componente de A sobre B va a ser igual a la magnitud de A multiplicado por todo esto. Eso es lo que, fíjense ahora que eso es lo que voy a tener en el siguiente paso, que es lo que tengo acá. Entonces la componente de A sobre B es igual a la magnitud de A por A punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Qué pasa este con este? Como estos son iguales, se cancelan. Estos dos se cancelan. Entonces, ¿qué me queda? Que la componente de A sobre B, si ustedes se fijan, este se va a cancelar con este. Solo me va a quedar A punto B sobre B, que es lo que tengo acá. Entonces, la componente de A sobre B es A punto B sobre la magnitud de B. Ya. Ahora, para buscar la proyección, en otras palabras, la fórmula que yo andaba buscando de la componente, la fórmula que yo ando buscando, la componente de A, acá, la componente de A sobre B, según lo que acabamos de explicar, es A punto B sobre la magnitud de B. Luego, para buscar la proyección del vector A sobre B, buscamos un vector unitario en la dirección de B. O sea, un vector unitario es el vector B sobre su magnitud. Para buscar su proyección, luego este vector unitario se multiplica por la longitud del vector en azul, que es la componente de A sobre B. En otras palabras, si yo multiplico la componente de A sobre B por el vector unitario, ahí estoy encontrando la proyección del vector A sobre el vector B. O sea que la proyección de A sobre B es igual a la componente de A sobre B por el vector unitario en la dirección de B, que es lo que acabamos de decir. Pero ¿a qué es igual la componente de A sobre B? Aquí la tenemos. La componente de A sobre B es igual a esto que está acá. Entonces vamos a sustituir. En vez de componente de A sobre B, escribimos acá A punto B sobre B, que es lo que tengo acá, dividido, esto es la componente de A a lo largo de B, por, decíamos, el vector unitario, que sería B sobre su magnitud. Si ustedes se fijan, nosotros podemos cancelar, en esta expresión de acá, podemos multiplicar este con este. Si yo multiplico la magnitud de B por la magnitud de B, me va a dar la magnitud de B al cuadrado.
y a punto b, que es el numerador, multiplicado por el vector b. Vamos a proponer un ejemplo, cómo es que se encuentran la componente, el coseno y un producto vectorial. Entonces el ejemplo es el siguiente: dado los vectores a igual 6i menos 3j más 2k y b 2i más j menos 3k, encontrar, inciso a, el coseno de θ, b, la componente de a en la dirección de b, y c, la proyección de a sobre el vector b. Entonces vamos a comenzar calculando el coseno de θ, pero acuérdense que partimos de esta fórmula: a punto b es igual a la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno de θ. Despejando coseno de θ me queda a punto b sobre la magnitud de a por la magnitud de b. Busquemos a punto b con estos dos vectores. Acuérdense que para buscar a punto b es multiplicar las componentes de cada vector. Entonces este vector a, con esta simbología, quedaría 6, menos 3 y 2. Y este otro vector nos va a quedar 2, 1 y menos 3. Su producto punto va a ser 6 por 2, 12. Hagamos los cálculos acá para que lo miren. Hagamos los cálculos acá. Si yo tengo 6 por 2 nos da 12, menos 3 por 1 me da menos 3, porque aquí me queda menos 3, y 2 por menos 3 me da menos 6. Entonces aquí me va a quedar menos 3 menos 6 me da menos 9, 12 menos 9, aquí me va a quedar 3. Entonces, ¿pero por qué? Por eso es que ustedes miran que aquí da 3. Esto nos da 3. Entonces, a punto B da 3. La magnitud de A es buscar la magnitud del vector A, que no es más que la raíz cuadrada de las componentes de este vector que está acá, de este A, que es este mismo. Entonces, la magnitud es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. De 6 al cuadrado es 36, más 9, 3, y de la de 2, 4. Aquí da 7 unidades. La respuesta acá son 7 unidades, la magnitud. Busquemos ahora la magnitud de B, que es igual a la raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Eso nos va a quedar 4 más 1 más 9 me da raíz de 14. Esta raíz de 14 es la magnitud, en este caso, de B. Y ahí podemos calcular el coseno de θ, que es igual a punto B, que me dio 3, que está acá, sobre la magnitud de A por la magnitud de B. La magnitud de A es 7 y la magnitud de B es raíz de 14. Luego, para buscar el ángulo θ, aplicamos coseno inverso de 3 sobre 7 raíz de 14. Y una vez entonces que tenemos ese valor, se utiliza para ver si se utiliza en el mismo problema. Entonces vamos ahora a calcular. Esto es el coseno de θ que pide el problema, y aquí lo que se hizo es buscar el ángulo, pero el valor, lo que nosotros andábamos buscando en la primera pregunta, era el coseno de θ, que es esto que está acá. Coseno de θ igual, y esto se hizo adicional para si era necesario buscar el ángulo. Busquemos ahora la pregunta B, la componente de A en la dirección de B. Vamos ahora a calcular la pregunta C, la proyección de A sobre B. La proyección de A sobre B, acuérdense que es la A punto B, que nos dio 3, sobre la magnitud, en este caso, de B al cuadrado, por el vector B. O sea que para lo que se hizo es, este es el vector B, este es la magnitud A punto B, y esta es la magnitud de B al cuadrado, y este es el producto punto. Entonces al final se multiplica 3 por 2, 6, me da 6i sobre 14, más 3 por 1, 3j sobre 14, y 3 por menos 3 le da menos 9k sobre raíz de 14. Y con eso se termina ese ejercicio. Vamos ahora a proponer, a ver si hay otro ejemplo. Dice, dado los vectores b igual 2i más j menos 3k y w menos i menos 4j menos 2k, hallar el coseno del ángulo formado por b y w. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Buscamos el coseno de θ, que sería b.w sobre la magnitud de b por la magnitud de w. Al hacer el producto punto, multiplicando componente a componente, nos da menos 2, menos 4 más 6 sobre la magnitud de b, que es la raíz de 14, por la magnitud de w, que es raíz de 21, y eso nos va a dar todo 0. Y aquí
encontramos que coseno de teta es igual a 0, es lo que nos piden. Luego, cuando el coseno de teta vale 0, si el coseno de teta vale 0, entonces el valor de teta es pi medio o 3 pi medio, o sea, 90 grados y 270 grados. Bien, esperando que hayan comprendido, ¿verdad?, este ejercicio, vamos ahora a dejarle uno de tarea. Hallar la proyección del vector b menos i más 2j más 3k a lo largo de w. Van a hacer lo mismo. Encuentran la proyección, van a tener que buscar la componente de a lo largo de b, tienen que buscar también el producto punto, o sea que hay que hacer todo un repaso de lo que nosotros encontramos en el ejemplo anterior. Esperando que hayan comprendido este ejercicio, y gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.